La oscuridad en la habitación era casi absoluta, espesa como el alquitrán y con el mismo olor a final de todas las cosas. Desde un jergón empapado en fiebre, el mundo se había reducido a un torbellino de dolor y sombras danzantes. La respiración era un silbido agudo, cada inhalación un esfuerzo hercúleo. Entonces, la puerta se abrió con un crujido lento, recortando una silueta contra la luz moribunda del pasillo. Era él, la figura del médico de la peste, alta e imponente, su máscara de pico un augurio terrible, y a la vez una promesa de alivio. Se movió sin sonido, un espectro de cuero y hierbas aromáticas, y extendió una mano enguantada que sostenía un pequeño vial de cristal. Sus palabras, ahogadas por la máscara, prometían una poción curativa. El líquido frío tocó los labios resecos, y con el último trago, la visión se desenfocó. Los sonidos se ahogaron y el mundo se disolvió en una misericordiosa nada. En el silencio del monasterio, iluminado apenas por la llama vacilante de una vela, el joven novicio Fray Mateo mojó la pluma en el tintero y anotó otro nombre en el grueso libro de defunciones de la parroquia. Era la entrada número 67 de esa semana. Junto al nombre, añadió la causa, la peste, y una breve nota personal, casi una oración silenciosa de gratitud. Recibió el consuelo del doctor Isidro. Desde la llegada del enigmático médico, las muertes bajo su cuidado, según constaba en los registros que él mismo compilaba, eran rápidas y misericordiosas. En una ciudad donde el final era a menudo una agonía prolongada y espantosa, la intervención del doctor era vista casi como una bendición, un pasaje sereno hacia el más allá que las familias desesperadas aceptaban sin cuestionar. La muerte era tan común que su método se había convertido en el nuevo estándar de un buen morir. La ciudad de San Ebrulfo era una tumba al aire libre en el año de Nuestro Señor de 1348. Las calles, normalmente bulliciosas con el trajín de mercaderes y artesanos, ahora estaban inquietantemente silenciosas, salpicadas de cruces rojas pintadas en las puertas y el eco constante de las campanas doblando a muerto. El aire mismo era un enemigo, una mezcla profana de muerte, hierbas aromáticas quemadas en cada esquina en un vano intento de purificación, y el hedor dulce y enfermizo de la descomposición que se filtraba por las rendijas de las casas clausuradas. El sonido dominante era el llanto ahogado tras los muros de piedra y el chirrido lastimero de las carretas de cadáveres, que hacían su ronda macabra al amanecer y al anochecer. La superstición y el fervor religioso habían alcanzado un punto febril, una danza desesperada en el borde del abismo. En medio de este infierno, una sola figura caminaba con un propósito imperturbable: el doctor Isidro. Era el único facultativo que no había huido de la ciudad amurallada, una decisión que le había ganado la veneración de un mártir. Envuelto en su atuendo protector de cuero encerado y su icónica máscara, se había convertido en un símbolo de esperanza austera. Su silencio, su negativa a mostrar el rostro y su aparente inmunidad a la plaga lo elevaban a un estatus casi místico, a medio camino entre la ciencia de la época y la intervención divina. Nadie conocía su pasado, ni de dónde venía, pero en una ciudad abandonada por la lógica y la fortuna, su presencia era un ancla. La gente no veía a un hombre, sino a la encarnación de la lucha contra la inevitable oscuridad. Al trazar el nombre del último fallecido en el pergamino, un tejedor llamado Alonso, Fray Mateo no pudo evitar sentir una punzada de inquietud, una disonancia que no lograba articular. Admiraba profundamente el coraje del doctor Isidro, su sacrificio diario. Sin embargo, había una regularidad insondable, casi mecánica, en los finales que el doctor administraba. Todos los informes que recogía de las familias eran idénticos: una visita, una poción y un final pacífico en cuestión de minutos. Era una piedad eficiente, sí, pero también extrañamente predecible. Mientras otros médicos luchaban durante horas o días, Isidro parecía tener la muerte bajo un control absoluto, como un artesano que conoce cada paso de su oficio. ¿Era esto el pináculo de la medicina? ¿O era algo más? Algo con la precisión de un relojero ejecutando un plan meticuloso. La peste negra no solo había diezmado cuerpos,
Había fracturado la autoridad hasta sus cimientos. La iglesia, con sus rezos y procesiones, se mostraba impotente ante la magnitud de la mortandad, y sus líderes estaban tan asustados y confundidos como el resto del rebaño. Los nobles se habían encerrado en sus fincas o habían perecido. La guardia de la ciudad apenas se ocupaba de mantener la cuarentena y de gestionar las fosas comunes. Este vacío de poder, esta anarquía funcional donde el único gobierno era el miedo, fue el terreno fértil que el doctor Isidro explotó con una maestría aterradora. Operaba en una zona gris, sin supervisión ni escrutinio. Su autoridad emanaba no de un decreto, sino de la desesperación colectiva de una ciudad dispuesta a creer en cualquier milagro, sin importar su origen. El legado del doctor Isidro es, por tanto, una paradoja envuelta en el miasma de la historia, la de un Salvador cuyas manos traían la paz, pero cuya sombra ocultaba un propósito que San Ebrulfo tardaría demasiado en comprender. La leyenda del médico de la peste es un eco que perdura hasta hoy, una advertencia sobre los monstruos que pueden nacer en tiempos de desesperación. Y ya que estas historias viajan en el tiempo, díganos en los comentarios desde qué ciudad se une a nosotros en esta investigación y la hora exacta. Con su presencia marcada, vamos a volver a 1348 y a descubrir cómo la primera grieta apareció en la fachada de este supuesto santo. Los días de Fray Mateo se fundieron en una rutina sombría, una coreografía macabra al servicio del doctor Isidro. Cada mañana comenzaba con la preparación de los materiales, la molienda de hierbas aromáticas para la máscara, la esterilización de los instrumentos metálicos con agua hirviendo y vinagre, y la organización del maletín de cuero del doctor. Esta cartera era una extensión de Isidro mismo. Nunca se separaba de ella, y sus cerrojos estaban siempre asegurados. Mateo notó que el doctor la trataba con una reverencia que superaba el mero cuidado profesional, como un relicario que contuviera no solo herramientas, sino secretos. La jornada se desarrollaba entre casas marcadas por la muerte, pero el misterio más profundo para Mateo no estaba en la enfermedad, sino en la pesada cartera de cuero que el doctor guardaba con celo. El ritual durante las visitas era inmutable y generaba en Mateo una creciente desazón. Al llegar a la cabecera de un moribundo, Isidro evaluaba al paciente con una eficiencia gélida, su rostro oculto tras el pico de ave. Luego, con un gesto cortés pero firme, pedía a Fray Mateo y a la familia que se retiraran, insistiendo en que necesitaba absoluta concentración y silencio para facilitar una transición pacífica. Aislado en el pasillo o en la habitación contigua, Mateo solo podía escuchar, pero lo que escuchaba era, precisamente, la ausencia de sonido, un silencio profundo, antinatural, que caía sobre la estancia, un silencio que no era de paz, sino un vacío pesado y expectante, roto solo minutos después por el chasquido de la cerradura cuando Isidro salía, su misión cumplida. Inmediatamente después de abandonar la habitación del fallecido, y antes de decir una sola palabra, Isidro realizaba siempre un segundo ritual, tan metódico como el primero. Dando la espalda a los presentes, abría su maletín apenas una rendija, su cuerpo encorvado sirviendo de escudo contra cualquier mirada curiosa. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Mateo, observando desde un ángulo, no podía ver claramente, pero en más de una ocasión, vislumbró el destello de un pequeño vial de cristal, idéntico a los que contenían la poción curativa. Sin embargo, el doctor no lo sacaba, sino que lo guardaba con una delicadeza extrema, como si contuviera algo infinitamente más frágil y precioso que un simple líquido. La naturaleza de ese contenido se convirtió en una obsesión silenciosa para el joven novicio. La primera grieta real en la fachada del doctor apareció en una tarde gris de otoño. Una mujer, Elena, cuyo marido ya había sucumbido a la peste, se arrojó a los pies de Isidro en plena calle, rogándole que salvara a su único hijo, un niño de apenas 7 años. La desesperación en su voz era un cuchillo que cortaba el aire fétido de la ciudad. Suplicaba por un milagro, viendo en la figura enmascarada la última esperanza en un mundo que se desmoronaba. Isidro, en su habitual silencio estoico, simplemente asintió y la siguió hasta su humilde morada.
Fray Mateo los acompañó, llevando el registro de defunciones bajo el brazo, pero con un presentimiento helado que le recorrió la espina dorsal. La escena tenía una familiaridad que, por primera vez, le pareció profundamente siniestra. Una vez más, Fray Mateo fue enviado fuera de la habitación. Esta vez, la espera se sintió eterna. El silencio que siguió a la entrada del doctor no fue el vacío habitual. Fue interrumpido. A través de la gruesa puerta de madera, Mateo escuchó un sonido ahogado, un forcejeo breve y violento, seguido de un estertor que no se parecía en nada al suspiro pacífico que las familias solían describir. Era un sonido gutural, el de un cuerpo luchando desesperadamente por aire, un espasmo agónico que terminó tan abruptamente como había comenzado. Mateo se quedó paralizado, con la mano en el pomo de la puerta, su corazón martilleando contra sus costillas. El sonido contradecía todo lo que creía saber sobre la obra misericordiosa del doctor. Cuando Isidro salió, su postura era tan imperturbable como siempre. Se ajustó los guantes y miró a Mateo, su voz resonando con la misma calma sepulcral a través de la máscara. El alma del niño ha sido liberada. Fue una transición rápida, pero en los oscuros lentes de cristal que cubrían sus ojos, Mateo creyó percibir un brillo anómalo, un destello de algo que no era piedad ni solemnidad, sino una especie de triunfo helado, una satisfacción profesional. El doctor guardó sus viales en el maletín con su precisión habitual, ofreció una inclinación de cabeza a la madre ahora catatónica por el dolor, y se marchó, sus pasos resonando en el callejón silencioso, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y un horror recién nacido. Fray Mateo, desobedeciendo el impulso de seguir al doctor, entró en la habitación para ofrecer consuelo. Encontró a Elena acunando el cuerpo aún tibio de su hijo. Entre sollozos que le desgarraban el alma, la mujer relató los últimos momentos. «No se fue en paz, padre», susurró con la voz rota. «No fue como usted dijo que sería. Él luchó. Sus ojos estaban abiertos, llenos de terror. Se ahogó, padre. Se ahogó como si le hubieran llenado los pulmones de agua. Su pequeño cuerpo se convulsionó». Estas palabras, tan crudas y directas, demolieron la narrativa cuidadosamente construida por Isidro. La muerte no había sido una bendición, había sido violenta, aterradora. La duda de Mateo se solidificó instantáneamente en una certeza espantosa. Algo estaba terriblemente mal. El testimonio de la madre se convirtió en la clave que descifraba un patrón hasta entonces invisible. Mateo comenzó a repasar mentalmente cada visita, cada muerte registrada, la insistencia de Isidro en la soledad, la regularidad casi cronometrada de los decesos, los viales secretos guardados con tanto celo. Todo adquirió un nuevo y macabro significado. El olor característico que emanaba del doctor, una mezcla de hierbas dulces y el frío metálico de sus instrumentos, que antes asociaba con la asepsia y la curación, ahora le olía a un engaño, a una preparación siniestra. La fachada del santo benefactor se estaba desmoronando, revelando los contornos de algo monstruoso debajo. El joven novicio se dio cuenta de que había estado registrando no actos de piedad, sino los resultados de un procedimiento metódico y oculto. Esa noche, el sueño le fue esquivo. El monasterio, su refugio de paz, se sentía como parte de una conspiración. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro aterrorizado del niño de Elena y escuchaba el sonido de su ahogamiento. La figura de Isidro ya no era la de un mártir, sino la de un depredador que se movía entre los enfermos con una máscara de compasión. Mateo se vio a sí mismo no como un asistente, sino como un cómplice involuntario, el cronista que legitimaba los actos de un monstruo con su pluma y el sello de la iglesia. Su fe en el hombre se había hecho añicos, pero su fe en Dios le imponía un nuevo y terrible deber: exponer la verdad, sin importar el costo. La ignorancia había sido una bendición. El conocimiento era ahora una carga insoportable. La admiración se había transformado en un miedo visceral, y ese miedo estaba cristalizando en una determinación fría como el acero. Fray Mateo comprendió que nadie más en la aterrorizada y agradecida ciudad de San Ebrulfo se atrevería a cuestionar a su único salvador. El abad confiaba ciegamente en Isidro.
y los ciudadanos lo veían como un enviado del cielo. La responsabilidad recaía sobre sus jóvenes hombros. Tenía que descubrir la verdad por sí mismo, encontrar pruebas irrefutables. Al amanecer, tomó una decisión que sellaría su destino y el del doctor. Averiguaría qué contenían esos viales y qué ocurría realmente en esas habitaciones silenciosas, aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo ángel de la muerte que la ciudad había acogido en su seno. La oportunidad para desvelar una fracción del misterio no tardó en presentarse, aunque lo hizo envuelta en el caos y el estruendo del dolor. La llamada provenía de la casa de un acaudalado mercader de lanas, cuya familia entera había sido golpeada por la plaga. A diferencia de las humildes y resignadas moradas que solían visitar, esta estaba llena de sirvientes corriendo en pánico, familiares sollozando sin contención y el sonido agudo de la desesperación. El aire era una cacofonía de gritos, rezos y el olor a vinagre y romero quemado en braseros de plata. Era un escenario de opulencia desmoronándose, donde la riqueza no ofrecía ninguna barrera contra el avance de la enfermedad. El orden y el control que Isidro solía imponer en cada visita aquí eran imposibles de mantener. El patriarca de la familia, un hombre corpulento ahora reducido a un esqueleto febril, yacía en una gran cama con dosel. Sus hijos y su esposa se negaban a abandonar la estancia, rodeando al doctor con una mezcla de súplica y exigencia, una proximidad que Isidro normalmente no toleraba. «Sálvelo, doctor, por el amor de Dios», imploraba la esposa, aferrándose al brazo de Isidro. «Le daremos lo que pida». Esta presión física y emocional, esta ruptura de su protocolo de aislamiento, creó una fisura en la armadura de compostura del médico. Fray Mateo observaba desde un rincón, sintiendo cómo la tensión en la habitación se volvía tan palpable como el hedor de la muerte que la impregnaba. El escenario estaba preparado para el error. Mientras el doctor Isidro se movía hacia la cama para preparar su habitual poción curativa, uno de los hijos del mercader, en un arrebato de dolor, tropezó y se abalanzó contra él. El impacto fue leve, pero suficiente. El maletín de cuero que Isidro sostenía se desequilibró, y su cerrojo, quizás no asegurado del todo en la prisa, cedió. De la pequeña apertura no cayó la poción, sino uno de los otros viales, uno de esos frascos de cristal que Mateo le había visto guardar con tanto sigilo. El vial rodó por el suelo de madera oscura, con un tintineo casi inaudible en medio del alboroto, deteniéndose a pocos centímetros de los pies del joven novicio, brillando débilmente a la luz de las velas. Actuando por puro instinto, con la presteza de un monaguillo atento, Fray Mateo se inclinó y recogió el pequeño frasco antes de que Isidro pudiera siquiera dar un paso. El movimiento fue tan rápido y natural que nadie más en la habitación pareció percatarse de él. Por un instante efímero, el novicio tuvo en su poder uno de los secretos del doctor. El vial era pequeño, hecho de un cristal grueso y cerrado con un tapón de corcho y cera. Lo sostuvo contra la luz vacilante y su corazón se detuvo. No había ningún líquido en su interior, ninguna poción, ningún elixir. Lo que contenía era mucho más extraño, algo que desafiaba su comprensión de la materia y la medicina. Dentro del cristal, un vapor casi imperceptible se arremolinaba lentamente, como un aliento atrapado en una mañana gélida. Era una neblina etérea, fantasmal, que se contraía y expandía con una vida propia. Pero la revelación más impactante no fue visual, sino táctil. El vial estaba extrañamente frío al tacto. No era el frío normal de un objeto de cristal, sino un frío profundo, penetrante, que parecía absorber el calor de su palma, una sensación antinatural que evocaba la quietud de una cripta. Era el frío de algo a lo que se le había arrebatado toda su calidez, toda su esencia vital. Era el frío de la ausencia misma, un siseo agudo. El sonido de una inhalación violenta y contenida cortó el aire a su lado. Provenía de la máscara del doctor. Isidro no pronunció palabra. Su cuerpo entero se tensó y, en un movimiento de una velocidad depredadora que desmentía su habitual calma, se abalanzó sobre Mateo. No extendió la mano para pedir el frasco. Se lanzó a por él como un halcón a por su presa. En ese instante, la figura del piadoso sanador, del mártir estoico,
se evaporó por completo, reemplazada por la de un hombre consumido por un pánico primordial y una furia helada. La fachada, tan meticulosamente construida, se hizo añicos en un solo movimiento impulsivo. Con una fuerza impropia de su supuesta naturaleza serena, Isidro le arrebató el vial de la mano. Sus dedos enguantados se cerraron sobre el frasco y sobre la mano de Mateo con la presión de una trampa de hierro. Durante una fracción de segundo, sus rostros estuvieron a centímetros. Los ojos de Mateo, abiertos de par en par por la sorpresa y el dolor, se encontraron con los lentes de cristal oscuro del doctor. Detrás de ellos, no vio la calma de un hombre de ciencia, sino el destello de una furia desnuda, un terror absoluto a ser descubierto que ardía con una intensidad aterradora. Fue una confesión silenciosa, más elocuente que cualquier palabra. Isidro se enderezó de inmediato, ocultando el vial en el pliegue de su túnica y dándole la espalda a Mateo. Su cuerpo aún vibraba por la adrenalina. Hacia la familia, que apenas había registrado el fugaz intercambio en medio de su propio drama, murmuró una excusa sobre la volatilidad de ciertos compuestos y la necesidad de mantenerlos a salvo. Procedió entonces a atender al patriarca con su eficiencia habitual, pero el acto ya era una farsa. El aura de santidad se había roto. Fray Mateo se frotó la mano, no solo por el dolor de la presión, sino por el frío antinatural que el vial había dejado impregnado en su piel, un recuerdo gélido de lo que acababa de tocar. El joven novicio comprendió en ese momento, con una claridad devastadora, la reacción de Isidro no había sido la de un médico protegiendo una medicina frágil. Había sido la reacción de un alquimista protegiendo su obra magna, la de un ladrón protegiendo su botín. El vapor atrapado, el frío sepulcral, la violencia desesperada del doctor, no eran elementos inconexos. Eran las piezas de un mosaico nefasto, cuya imagen final aún no podía discernir, pero cuya naturaleza intuía como algo profundamente profano. Estaba seguro de que no había sostenido una cura en su mano, sino la prueba de un crimen de una naturaleza insondable. Mientras Isidro concluía su visita y declaraba la transición pacífica del mercader, Fray Mateo permaneció en silencio, su rostro una máscara de obediencia que ocultaba un torbellino de pensamientos. La sospecha ya no era una sombra en su mente, era una certeza de hielo en sus venas. El incidente del vial había sido el punto de virada, el momento en que la pasividad se volvió insostenible. Ya no bastaba con observar, tenía que actuar. La verdad estaba oculta en algún lugar del monasterio, en el laboratorio improvisado donde el doctor se recluía cada noche, y él, Fray Mateo, encontraría la forma de entrar y arrancarle sus secretos a la oscuridad, sin importar que al hacerlo estuviera firmando su propia sentencia. Atormentado por la revelación, Fray Mateo pasó la noche en una vigilia febril. El frío antinatural del vial parecía haberse adherido a su alma, un recordatorio helado del secreto que ahora supuraba bajo la superficie de la vida monástica. Ya no podía permitirse la pasividad. La duda se había convertido en una certeza que exigía acción. Mientras los cánticos de los maitines se elevaban en la capilla, él tomó una decisión irrevocable. Esa noche, cuando el monasterio se sumiera en el silencio y la oscuridad, entraría en el laboratorio improvisado del doctor Isidro. Tenía que confrontar la verdad, aunque ésta tuviera la forma de un pecado mortal. La ignorancia había sido una forma de complicidad, y él ya no podía ser cómplice de un horror tan profundo. La oportunidad llegó con la luna oculta tras una densa capa de nubes. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Mateo se deslizó por los corredores silenciosos del monasterio. Su única compañía una vela parpadeante que arrojaba sombras danzantes y monstruosas sobre los muros de piedra. La puerta del laboratorio, ubicado en una antigua bodega de vinos en desuso, estaba cerrada con un simple cerrojo de hierro. Usando un trozo de alambre que había tomado del scriptorium, sus dedos torpes y temblorosos trabajaron la cerradura. El clic metálico sonó como un trueno en el silencio sepulcral. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío lo golpeó, cargada no con el aroma de la santidad o la medicina, sino con el olor acre de químicos desconocidos, un toque de ozono y el mismo olor metálico y dulce que impregnaba al doctor. El interior era una visión profana,
una capilla dedicada a una ciencia herética. A un lado de la estancia se alineaban los instrumentos de un boticario, morteros y majas, frascos de hierbas secas y bálsamos, y vendas de lino limpias. Pero el otro lado estaba dominado por un conjunto de aparatos que helaban la sangre, retortas de cristal, alambiques de cobre que brillaban siniestramente a la luz de la vela, y un complejo sistema de tubos y viales que convergían en un receptáculo central. En las paredes de piedra, alguien había dibujado con carbón no diagramas anatómicos del cuerpo humano, sino intrincadas cartas astrológicas, sellos herméticos y símbolos arcanos que Mateo reconoció de textos prohibidos. Era el taller de un alquimista, no el de un sanador. Su búsqueda comenzó con una urgencia desesperada. Sus manos, protegidas por un trozo de tela, revisaron frascos y cajas, evitando tocar directamente los extraños aparatos. Buscaba un registro, un diario, cualquier cosa que pudiera dar sentido a la locura que lo rodeaba. La mayoría de los cajones contenían solo herramientas y compuestos químicos de olores penetrantes, pero su atención fue atraída por un pesado cofre de madera oscura, apartado en un rincón y asegurado con una cerradura compleja. Con un cincel y una piedra como martillo, logró forzar la cerradura. Dentro, bajo una capa de instrumental quirúrgico prístino, encontró un doble fondo, y debajo de él, un único objeto, un libro grueso, encuadernado en cuero negro y frío al tacto. El libro no tenía título. Su única decoración era un broche de metal oscurecido que representaba un uroboros, la serpiente que se muerde la cola. El simple acto de abrirlo se sintió como una transgresión. Las páginas de pergamino grueso no estaban llenas de las notas médicas que esperaba, ni de la escritura en latín propia de un erudito. En su lugar, se encontró con una caligrafía apretada y angular, un cifrario personal que mezclaba caracteres desconocidos, símbolos astrológicos y diagramas de sus aparatos. Era un código deliberadamente impenetrable, diseñado para proteger secretos que no debían ver la luz. Mateo sintió una oleada de desesperación. Había encontrado la prueba, pero ésta le hablaba en una lengua muerta y secreta. Sin embargo, Mateo no era solo un novicio, sino también un escolástico, un hombre cuya vida se había dedicado al estudio de los textos. Su mente, entrenada para desentrañar pasajes oscuros de las Escrituras, se aferró a un recuerdo. En la sección prohibida de la biblioteca del monasterio, a la que solo el abad tenía acceso, existía un compendio incautado por la Inquisición un siglo atrás, Clavis Artis, una clave de las artes herméticas que contenía secciones sobre criptografía alquímica. Si había una forma de descifrar el diario de Isidro, la respuesta estaba allí. Tomar ese libro era un riesgo monumental, un acto de desobediencia directa que podría costarle su vocación, pero ya no había vuelta atrás. Durante las siguientes noches, Fray Mateo vivió una doble vida. De día, era el asistente obediente, su rostro una máscara de serenidad que ocultaba el terror creciente en su interior. De noche, se convertía en un criptógrafo clandestino. A la luz temblorosa de una vela robada, en el rincón más profundo de su celda, comparaba febrilmente los símbolos del diario de Isidro con las claves del Clavis Artis. El proceso era tortuoso. El código de Isidro era una amalgama personal de latín, griego, simbología hermética y una taquigrafía inventada. Cada palabra descifrada era una pequeña victoria en una guerra silenciosa contra la oscuridad, una pieza más de un rompecabezas cuya imagen final prometía ser monstruosa. La primera palabra que logró traducir de forma inequívoca fue cosecha. El término aparecía una y otra vez, siempre seguido de una fecha, una hora y las iniciales de un paciente. Al cotejarlo con su propio registro de defunciones, una náusea helada lo invadió. Las fechas y las iniciales coincidían a la perfección. No eran registros de tratamientos, sino un calendario de recolección. La palabra, despojada de su contexto agrícola, adquiría una connotación depredadora e inhumana. Isidro no estaba tratando a los enfermos, los estaba cosechando, como un agricultor que recoge su fruto en el momento preciso de su maduración. El horror de esta revelación fue solo el comienzo de su descenso al infierno. Poco a poco,
Más frases emergieron del texto cifrado, cada una más condenatoria que la anterior. Destilación del ánima, leyó Mateo, sus manos temblando tan violentamente que casi derrama la vela. El diario describía con una precisión escalofriante un procedimiento para capturar lo que Isidro llamaba la essentia vitalis, o la quinta esencia, que él creía que se liberaba en el momento exacto de la muerte. La poción curativa era detallada como un agente paralítico sutil, derivado del acónito, diseñado no para aliviar el dolor, sino para inmovilizar el cuerpo mientras la mente permanecía plenamente consciente y aterrorizada, maximizando así la pureza de la esencia cosechada en el último suspiro. El objetivo final de esta empresa necrófaga se reveló en un capítulo titulado Opus Magnum. Isidro no buscaba curar la plaga, sino trascender la mortalidad misma. Estaba convencido de que, al destilar y combinar la esencia de suficientes almas capturadas en su punto de máximo terror, podría crear un elixir de vida eterna, la culminación de la búsqueda de la piedra filosofal. La peste negra no era para él una catástrofe, sino una oportunidad divina, una bendición que le proporcionaba la materia prima necesaria en una escala sin precedentes. El diario no era el registro de un médico, sino el manual de un monstruo y un libro de contabilidad de las almas que había robado para su atroz ambición. Mientras Mateo se hundía en el horror del diario, Isidro, un depredador consumado en la observación de los hombres, notó el cambio. La mirada del joven novicio, antes llena de una ingenua admiración, ahora estaba cargada de un miedo y una aversión que luchaba por ocultar. Mateo evitaba su contacto visual. Sus manos se crisparon al pasarle los instrumentos y su presencia se volvió tensa, cargada de un juicio silencioso. El doctor, cuyo método dependía del engaño y la confianza ciega, reconoció de inmediato las señales. La presa se había vuelto consciente del cazador. El juego había cambiado, y ahora requería una nueva estrategia para neutralizar la amenaza que el joven representaba. Las amenazas no tardaron en llegar, sutiles y envueltas en un velo de falsa piedad. Una tarde, mientras caminaban por el claustro del monasterio, Isidro posó una mano pesada y fría sobre el hombro de Mateo, deteniéndolo. Su voz, filtrada por la máscara que rara vez se quitaba, era un susurro sedoso pero cargado de veneno. La curiosidad, Fray Mateo, murmuró, es una virtud peligrosa en tiempos de prueba. A menudo conduce al alma no a la sabiduría, sino a la condenación. Hay secretos que solo pertenecen a Dios, y quienes intentan desvelarlos por su cuenta, invitan a un castigo divino que es tan rápido y silencioso como su misericordia. El mensaje era inequívoco. Deja de buscar o serás silenciado. La atmósfera entre ellos se volvió una guerra fría y silenciosa, una tensión palpable que envenenaba el aire del monasterio. Cada momento compartido era una prueba de nervios. Un simple cruce de miradas en el refectorio se sentía como una confrontación, una evaluación. Mateo sentía constantemente el peso de la vigilancia de Isidro, una paranoia justificada que lo hacía mirar por encima del hombro en los pasillos vacíos. El doctor lo observaba con una intensidad calculadora, esperando un movimiento en falso. Este acoso psicológico empujó a Mateo a trabajar con una prisa febril en el diario, sabiendo que cada noche de desciframiento podría ser la última. Al darse cuenta de que la intimidación no era suficiente, Isidro ejecutó su siguiente movimiento con una astucia diabólica. Solicitó una audiencia privada con el abad, Fray Lorenzo, una figura anciana y respetada cuya fe en la obra del doctor era absoluta. Isidro se presentó con su habitual porte de humilde siervo de la ciencia y de Dios, y expresó su profunda y grave preocupación por la salud espiritual y mental de Fray Mateo. Con una actuación magistral de empatía y pesar, comenzó a tejer una red de mentiras alrededor del joven novicio, aislándolo de la única autoridad que podría protegerlo. La estrategia era clara. Si no podía silenciar a Mateo, lo desacreditaría por completo. La plaga ha cobrado un precio terrible en su espíritu, reverendo padre, explicó Isidro, su voz teñida de una falsa solemnidad. El joven Mateo es devoto, pero su mente es frágil. El horror que ha presenciado lo ha quebrado.
Ahora ve conspiraciones en las sombras, susurra sobre herejías y sufre de una histeria que nubla su juicio. Su fe está vacilando, y temo que, si no intervenimos, podría perderse en la locura o, peor aún, arrastrar a otros a su delirio. Isidro presentó el escepticismo de Mateo no como una investigación lógica, sino como el síntoma de una enfermedad espiritual, una herejía naciente que debía ser extirpada por el bien del monasterio. El abad, un hombre de fe simple que anhelaba el orden en un mundo sumido en el caos, aceptó sin dudar la evaluación del santo doctor. La explicación era dolorosamente plausible. Había visto a hombres más fuertes quebrarse bajo el peso de la plaga. Llamó a Mateo a su estudio y lo reprendió severamente por su orgullo y su falta de fe. Desestimó sus preocupaciones como fantasías macabras, nacidas del agotamiento y el miedo, y le ordenó someterse a un régimen de oración, ayuno y penitencia para purgar su mente de tales pensamientos pecaminosos. Le prohibió explícitamente volver a cuestionar la obra del doctor Isidro, el único baluarte de la ciudad contra la muerte. Con esa reprimenda, Fray Mateo quedó completamente solo, su credibilidad destruida. Fue calificado de histérico, su juicio puesto en duda y sus advertencias silenciadas por la misma autoridad a la que había jurado obedecer. Se convirtió en un paria dentro de su propia casa, un Casandra monástico cuyas profecías de horror eran vistas como los desvaríos de un loco. Isidro había ganado la batalla por la confianza del abad, y ahora Mateo era una pieza suelta, un testigo peligroso cuya existencia era una amenaza directa para la culminación de la gran obra del alquimista. El doctor podía ahora actuar con impunidad, sabiendo que nadie creería las acusaciones del joven novicio. Sin embargo, este aislamiento no aplastó a Fray Mateo. Por el contrario, la injusticia y el peligro inminente forjaron su miedo y su incertidumbre en una resolución fría como el acero. Sabía que Isidro estaba actuando con la confianza de quien se sabe impune, y que él mismo era ahora un cabo suelto, que el doctor no tardaría en querer atar. Sin el apoyo del abad, su única arma y su único escudo eran las páginas cifradas del diario. La carrera contra el tiempo se había vuelto desesperada. Debía encontrar la prueba definitiva, la pieza final del rompecabezas que fuera tan irrefutable que ni siquiera la fe ciega del abad pudiera ignorarla, y debía hacerlo antes de que Isidro decidiera que su propia cosecha debía incluir un alma más. La última noche de la investigación fue una carrera contra el olvido. A la luz parpadeante de una vela, encorvado sobre las páginas prohibidas, Fray Mateo sintió que las piezas finales encajaban con un clic audible en su mente. Descifró la fórmula final en el diario, la receta del elixir, el opus magnum. No era una simple mezcla de esencias, era una ecuación precisa, una aritmética del alma. El texto era explícito y escalofriante. El elixir requería el aliento destilado, no de un número indeterminado, sino de exactamente 100 almas, cosechadas en el cenit del terror. Era el sigillum centum, el sello del centenar, un número sagrado en la numerología alquímica que representaba la totalidad y la perfección. La obra de Isidro estaba a punto de alcanzar su terrible culminación. Con un temblor que recorría todo su cuerpo, Mateo abrió su propio libro de registros, el que había mantenido con tanta diligencia. Colocó el diario de Isidro a su lado, comparando la lista de cosechas con su lista de defunciones. Nombre por nombre, fecha por fecha, la correspondencia era perfecta. Una contabilidad macabra de la muerte administrada. Su dedo recorrió la última entrada en el diario de Isidro, fechada el día anterior. Era la número 99. El pánico se apoderó de él cuando sus ojos encontraron la siguiente entrada, preparada para esa misma noche. Cosecha C. La dama Elara de Valois, la joven noble, famosa en la ciudad por su resistencia a la enfermedad. Ella era la número 100, la ofrenda final para completar el ritual. El tiempo se detuvo y luego se aceleró con una violencia vertiginosa. El conocimiento era una brasa ardiente en su mente. No había tiempo para la duda, ni para la diplomacia, ni para la penitencia. La vida de una mujer y la condena eterna de Isidro estaban en juego en las próximas horas.
Agarrando el diario de cuero negro con una mano y una vela con la otra, Mateo salió de su celda como si hubiera sido disparado por una catapulta. Corrió por los pasillos del monasterio, un espectro de pánico y determinación. Sus pasos resonaban en el silencio pétreo, un eco frenético que rompía la santidad de la noche. Debía llegar al abad, debía hacerle creer, tenía la prueba en sus manos. Irrumpió en las dependencias del abad sin anunciarse, un acto de insubordinación impensable. El anciano fray Lorenzo estaba arrodillado, en sus oraciones nocturnas, y se levantó con una expresión de furia y asombro. Antes de que pudiera pronunciar una reprimenda, Mateo arrojó el diario de Isidro sobre el escritorio de roble. El libro cayó abierto, revelando las páginas llenas de símbolos arcanos, la lista de nombres y la fórmula final. «Es la número 100», gritó Mateo, su voz quebrada por la carrera y la desesperación. «Esta noche, la dama Elara no la está curando, la está cosechando. Mire, aquí está todo». Su dedo tembloroso apuñalaba el pergamino, señalando la horrible verdad. El abad, cuya fe en Isidro había sido un pilar en medio del caos, estaba a punto de excomulgar al joven novicio por su histeria y sacrilegio. Pero algo lo detuvo. No era solo la presencia física del diario, un objeto de una maldad palpable, sino la transformación de Mateo. El joven tímido había desaparecido, reemplazado por un hombre con la certeza absoluta de quien ha mirado al abismo. Mateo, anticipando la incredulidad, tradujo en voz alta y febril los pasajes clave que había memorizado. Agente paralítico, conciencia preservada, cosecha del último suspiro en terror. Las palabras, pronunciadas en el silencio del estudio, eran veneno puro, la antítesis de la misericordia. La fe ciega del abad finalmente se resquebrajó, dando paso a una duda helada y aterradora. Con un movimiento que desmentía su edad, fray Lorenzo se puso en pie, su rostro pálido como el de un fantasma. La posibilidad, por monstruosa que fuera, no podía ser ignorada. Agarró la campana de su escritorio y la hizo sonar con una violencia que convocó a dos de los monjes más robustos, que dormían en celdas cercanas. Por una coincidencia providencial, el capitán de la guardia de la ciudad, un hombre llamado Ramiro, se encontraba en el monasterio coordinando la siguiente recogida de cuerpos al amanecer. El abad le ordenó unirse a ellos. Minutos después, una pequeña y sombría partida, liderada por un fray Mateo que sostenía un farol como si fuera un arma sagrada, se precipitó fuera de los muros del monasterio hacia la noche de San Ebrulfo. La mansión de la familia Valois se alzaba silenciosa y oscura contra el cielo nublado, un mausoleo de riqueza impotente. La puerta principal estaba cerrada por dentro, una precaución habitual en las visitas del doctor. No se oía nada, ni llantos, ni rezos, solo el silencio antinatural que Mateo ahora conocía tan bien. «Abran, en nombre de Dios y de la ciudad», gritó el capitán Ramiro. No hubo respuesta. Sin dudarlo un segundo más, ordenó a sus hombres y a los monjes que derribaran la puerta. La madera de roble crujió y se astilló bajo el asalto combinado de sus hombros, cediendo con un estruendo que destrozó la quietud de la noche. Irrumpieron en un vestíbulo iluminado por un solo candelabro. Al entrar en el dormitorio principal, la escena que los recibió fue una pesadilla congelada en el tiempo, una blasfemia hecha carne. Lady Elara yacía en su cama, completamente inmóvil, sus ojos de un azul intenso abiertos de par en par, fijos en el techo. No había paz en su mirada, solo un grito silencioso y paralizado, una expresión de terror puro atrapado tras un velo de inmovilidad física, y sobre ella, no con un vial de poción, sino con una creación de pesadilla, estaba el doctor Isidro. Sostenía una intrincada máscara de cuero y vidrio, conectada por una serie de tubos a un gran receptáculo de cristal. Estaba a un segundo de colocar el aparato de recolección sobre el rostro de la joven para cosechar su último y aterrorizado aliento. Al sonido de la puerta rota y los pasos apresurados, Isidro se giró. El movimiento no fue el de un sanador interrumpido, sino el de un depredador acorralado. En ese instante, el capitán Ramiro, actuando con un instinto visceral, se abalanzó sobre él. No fue a por el aparato, sino a por el símbolo.
Con un tirón violento, arrancó la máscara de pico de la cara de Isidro. La icónica silueta, el símbolo de la esperanza de San Ebrulfo, cayó al suelo. Por primera vez, la ciudad veía el rostro de su Salvador. No era el semblante de un mártir, era el rostro demacrado y pálido de un hombre de mediana edad, con unos ojos que ardían con el fuego desquiciado de la obsesión, ahora mezclado con la furia del fracaso. Rodeado, su obra magna a punto de ser destruida, el verdadero Isidro no suplicó ni se acobardó. Hizo algo mucho más aterrador. Se echó a reír, una risa seca y crepitante que llenó la habitación de un frío más profundo que el de la peste. Necios, escupió su verdadera voz, despojada del eco hueco de la máscara, revelándose como afilada y llena de un desprecio aristocrático. No la han salvado. Nos han condenado a todos a la tiranía del gusano. Han pisoteado el umbral de la eternidad por pura ignorancia. Su confesión no comenzó como una disculpa, sino como un sermón arrogante, la diatriba de un Dios frustrado hacia una humanidad indigna. Ustedes lloran ante la plaga, la llaman un castigo divino, proclamó, sus brazos extendiéndose para abarcar la habitación, la ciudad, el mundo entero. Yo la llamé una bendición, una cosecha gloriosa que la historia nunca antes había visto. Durante siglos, los verdaderos buscadores hemos trabajado en la oscuridad, destilando la vida gota a gota. Y entonces, esta magnífica pestilencia me ofreció un océano de materia prima, la esencia de la vida, el ánima, liberada en su forma más pura y potente, el terror absoluto del final inminente. Yo no estaba asesinando, estaba destilando, estaba elevando sus patéticas existencias a un propósito más alto. Señaló a la figura inmóvil de Lady Elara, una lágrima solitaria rodando por la mejilla de la joven. Mírenla. Su cuerpo es una estatua, pero su mente es una ópera de pánico. Esa es la clave, mi poción curativa, mi pequeño regalo de acónito y belladona. No concede una muerte pacífica, concede una quietud perfecta. Transforma el cuerpo en una prisión silenciosa para que la mente consciente contemple su propio final. Esto me permite cosechar el último suspiro, la quinta esencia, en el preciso instante de la asfixia, sin que se contamine por la lucha física. Es la extracción más elegante y pura que se pueda concebir, un arte que ustedes no pueden ni empezar a comprender. El horror de sus palabras descendió sobre la habitación como una mortaja. El abad se santiguó repetidamente, sus labios murmurando oraciones en un intento desesperado de purgar el mal que acababa de escuchar. Los monjes y el guardia miraban a Isidro, no como a un hombre, sino como a una encarnación del mal, un demonio con la apariencia de un erudito. Isidro, ciego a su repulsión, señaló su aparato destrozado en el suelo. 100 almas. Era el número, la culminación. Con su aliento, el ingrediente final, el elixir me habría otorgado la vida eterna, el dominio sobre la muerte. Iba a ser un dios, y ustedes, insectos ignorantes, han entrado tropezando en el Sancta Sanctorum y han roto el cáliz sagrado en el preciso momento de la consagración. El clímax de su locura se encontró con el silencio atónito de sus captores. La confesión estaba completa, su monstruosidad expuesta en su totalidad. Fray Mateo, sosteniendo el farol en alto, iluminó la escena, el monstruo desenmascarado, la víctima paralizada y los testigos de una verdad que marcaría a la ciudad para siempre. El joven novicio no sintió triunfo, solo una tristeza infinita y aplastante. Había detenido al monstruo, pero el archivo de su memoria ahora contenía los nombres de 99 víctimas cuya transición pacífica había sido en realidad un infierno privado e inimaginable. La investigación había terminado, pero la leyenda del horror apenas comenzaba a escribirse. El arresto del doctor Isidro no fue el final, sino el principio de un horror de una nueva dimensión para San Ebrulfo. La noticia de su verdadera naturaleza se extendió por la ciudad como la propia plaga, pero esta vez infectando el alma en lugar del cuerpo. La incredulidad inicial dio paso a una ola de repulsión y autodesprecio colectivo. Las familias que habían agradecido al doctor por su no misericordia,
Ahora se enfrentaban a la atroz verdad. Habían invitado a un monstruo a la cabecera de sus seres queridos y le habían agradecido por robar sus almas en un momento de terror inimaginable. Lady Elara sobrevivió, pero solo en cuerpo. Su mente, atrapada en la prisión de la parálisis, había presenciado un abismo del que nunca regresaría del todo. Su silencio y sus ojos perpetuamente asustados se convirtieron en un monumento viviente al engaño del doctor. El juicio fue rápido y brutal, despojado de cualquier pretensión de proceso legal civil. El caso fue entregado inmediatamente a un tribunal de la Inquisición, convocado de urgencia desde una diócesis vecina. Isidro, ahora despojado de su máscara y su título, fue declarado no solo un asesino en masa, sino un hereje de la más alta categoría, un alquimista que había intentado usurpar el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Su propio diario, descifrado y leído en voz alta por un tembloroso fray Mateo, se convirtió en la principal pieza de la acusación, una confesión tan detallada y arrogante que selló su destino sin lugar a dudas. Durante todo el proceso, Isidro no mostró remordimiento alguno, solo un desdén intelectual por sus jueces, a quienes consideraba simios incapaces de comprender la magnitud de su genio. La sentencia, leída en la plaza pública ante una multitud silenciosa y aterrorizada, fue la esperada, la hoguera. Isidro fue condenado a ser purificado por el fuego, junto con cada artefacto de su ciencia profana. La ciudad de San Ebrulfo, ya acostumbrada a la muerte en sus calles y a las fosas comunes, se preparó para esta ejecución no como un acto de justicia, sino como un exorcismo desesperado. Había una necesidad colectiva de ver al mal que habían albergado ser consumido por las llamas, de borrar su mancha de la memoria de la ciudad. Sin embargo, en el aire no había júbilo ni sed de venganza, solo un miedo denso y una tristeza profunda por haber sido tan ciegamente engañados, por haber confundido al lobo con el pastor durante tanto tiempo. El día de la ejecución fue gris y sin viento. En el centro de la plaza, la pira funeraria había sido construida no solo con leña seca, sino con los restos del laboratorio de Isidro, sus alambiques de cobre, sus retortas de vidrio, sus libros de simbología arcana y en la cima, el pesado diario de cuero negro, fueron apilados para arder con él. Cuando fue conducido a la pira, la multitud no gritó insultos, se apartó como si su mera proximidad pudiera contaminarlos. Isidro subió los escalones con una calma desafiante, y antes de que le prendieran fuego, sus ojos recorrieron los rostros de la multitud, y según los testigos, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. No hubo gritos de dolor, solo el crepitar de la madera y un silencio sepulcral que fue roto por el estallido de un vial de cristal en el corazón de las llamas. El trauma de haber albergado a un salvador que era en realidad un asesino en serie marcó a San Ebrulfo más profundamente que las miles de muertes por la peste. La enfermedad era un acto de Dios, incomprensible pero natural. Isidro era un acto del hombre, una traición a la confianza, a la ciencia y a la fe. El nombre del doctor se convirtió en una blasfemia susurrada, y la ciudad se sumió en una paranoia colectiva. Se desconfiaba de los extraños, de los hombres de ciencia e incluso de la propia piedad. La figura del médico de la peste, antes un símbolo universal de la lucha contra la enfermedad, se transformó en San Ebrulfo en un presagio de maldad, un recordatorio de que bajo la máscara del consuelo puede ocultarse el rostro de la depredación más absoluta. Con el paso de los años, a medida que la plaga remitía y la ciudad comenzaba a sanar sus heridas físicas, la historia de Isidro mutó. Los hechos históricos, ya de por sí aterradores, se disolvieron en el crisol del folclore y la superstición, dando a luz a una leyenda mucho más perdurable, la del cosechador de almas. Los padres comenzaron a contar la historia a sus hijos, no como una crónica criminal, sino como un cuento de terror para advertirles de los peligros de la noche. Isidro, el hombre, murió en la hoguera, pero el cosechador, el espectro, acababa de nacer. Ya no era un alquimista loco, era una entidad sobrenatural, un castigo eterno que la ciudad había traído sobre sí misma. La leyenda que se cuenta hasta el día de hoy en las viejas calles de lo que fue San Ebrulfo es que el cosechador de almas aún camina.
Se dice que en las noches de niebla espesa, cuando la visibilidad es escasa y el silencio es profundo, se puede ver la silueta alta y oscura del médico de la peste, su máscara de pico recortada contra la luz de los faroles. Pero ahora su propósito es diferente. Ya no busca a los enfermos postrados en cama, pues su interés en ellos ha terminado. La leyenda afirma que busca a los sanos, a los vivos, a aquellos cuyo último aliento aún no ha sido reclamado, para completar su colección de 100 almas y finalmente alcanzar la inmortalidad que le fue negada. La máscara ya no es un símbolo de una cura fallida, sino el augurio de una muerte mucho peor que la enfermedad. El legado físico de su terror también perduró. La antigua bodega del monasterio, que sirvió como su laboratorio, fue tapiada y sellada con ladrillos y bendiciones, y ningún monje se atrevió a acercarse a ella durante siglos, creyendo que el mal que allí se había practicado había dejado una mancha permanente. La opulenta mansión de la familia Valois, donde el doctor fue finalmente desenmascarado, fue abandonada por sus herederos, incapaces de borrar de sus muros la memoria de aquella noche. Se convirtió en una casa encantada, un monumento vacío y en ruinas en el corazón de la ciudad, un lugar que los niños desafiaban a visitar y del que los adultos se mantenían alejados, sus ventanas oscuras como los ojos vacíos de un cráneo. La pregunta que resuena a través de los siglos, envuelta en la leyenda, sigue sin respuesta. ¿Fue el doctor Isidro simplemente un científico brillante cuya ambición lo llevó a la locura? ¿Un hombre consumido por la soberbia de creer que podía vencer a la muerte misma? ¿O fue más bien un producto de su tiempo, una mente excepcional que, enfrentada a la desesperación apocalíptica de la peste negra, se quebró y buscó la salvación en la más monstruosa de las transgresiones? La línea que separa al genio del monstruo es, a menudo, tan fina como el borde de un bisturí, y la historia de Isidro es un recordatorio perpetuo de que los mayores horrores no provienen de la enfermedad, sino de la cura que a veces se ofrece. La icónica máscara, diseñada como un baluarte de la ciencia contra la muerte, fue pervertida por un hombre para convertirse en una herramienta de cosecha. Su historia nos advierte que los monstruos más peligrosos son aquellos que se presentan como nuestros salvadores, ocultando sus verdaderos propósitos tras un velo de misericordia. El legado de San Ebrulfo es una cicatriz en la memoria, una prueba de que el miedo puede ser un arma terrible en las manos equivocadas, para asegurar que los capítulos más oscuros de nuestra historia nunca sean olvidados. Suscríbase y ayúdenos a preservar el archivo de las sombras.